Estábamos hablando en el corte sobre por qué llegamos a este escenario político. Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia. ¿Cuál es la respuesta para esa pregunta? Porque algunos sectores necesitan instalar, por su necesidad, la posibilidad de un recambio presidencial o de modelo político más que presidencial para el 2015. Entonces anticiparon las elecciones presidenciales. O sea, hay una lucha ideológica. Sí, hay una lucha ideológica por el modelo. Esto significa definir el futuro de la sociedad, el futuro del esquema económico. Absolutamente. Nosotros lo planteamos desde un primer momento, pero esto no significaba acelerar los tiempos. Por eso la presidenta, si bien decía que no iba a modificar la Constitución, siempre había sectores políticos que estaban hablando de la posibilidad de una reelección, porque si no uno deja de gobernar desde el primer día del segundo mandato. En realidad hay que mantener ciertas expectativas durante un tiempo y todo se iba a resolver después del 27 de octubre. ¿Pero qué falló? ¿Perdió la iniciativa del gobierno? No falló nada. Lo que pasa es que la pelea no es solo con los sectores políticos, la pelea central es con los grupos dominantes, con los grupos de poder. Hay una pelea por el modelo. Recuperada la democracia en 1983, Alfonsín tenía un eslogan de campaña que decía: con la democracia se come, se cura y se educa. Porque creía realmente, profundamente, que alcanzaba con la recuperación de la democracia para cambiar las condiciones de vida, porque históricamente había sido así. Si uno ve el periodo 1916-1983, con el modelo democrático, con la democracia, no importa el gobierno que fuera, la Argentina crecían los índices de educación, de ocupación, bajaba la pobreza, bajaba la desocupación, y en las dictaduras el país se desindustrializaba, aumentaba la desocupación y se endeudaba. Pero con la democracia recuperada de los 80 no ocurrió esto. No mejoramos. ¿Y por qué no mejoramos? Porque el mundo había cambiado. Digo, el neoliberalismo, la globalización, se nos había venido encima, y esto que Alfonsín intentó hasta el año, uno podría decir, 87, después lo vencieron. Lo vencieron las fuerzas que tomaron el poder en la Argentina. O sea, los grupos económicos. La única pelea que hubo en la década del 90 era entre acreedores externos y acreedores internos. ¿Quién se quedaba con el país y quién se quedaba con el desguace del Estado? Alfonsín tampoco pudo dar una pelea frente a los grupos económicos ni frente a los medios. No pudo dar esa pelea, la intentó hasta el año 87. Cuando pierde la elección de medio término en el 87, pierde la gobernabilidad y está esa famosa frase de Mañeto: usted ya es un obstáculo. Y lo voltean, adelanta la salida con un golpe de mercado. ¿Son esos mismos actores los que hoy están queriendo de alguna manera demostrar que el gobierno es ineficiente, que es corrupto y todo lo demás? Cuando la democracia entrega la gobernabilidad a los grupos económicos, como está ocurriendo en Europa, comienza un periodo que va desde el 89 hasta la crisis del 2001-2003, en donde los presidentes manejan Ferraris o cultivan bonsái mientras gobiernan los poderosos. Recuperada la voluntad popular, desde mi punto de vista, con Néstor Kirchner, las cosas empiezan a cambiar. Ahora, la puja no empieza en el 2003, porque necesitaban gobernabilidad los propios grupos. Empieza 2006-2007. Se ve por primera vez con la crisis del campo. Entonces digo, mira, en el 2011 también había una puja por quién gobierna. Lo que pasa es que la presidenta sacó el 54% de los votos. Y ahora adelantaron la puja del 2015, y si bien el gobierno es primera minoría y no hay nadie que lo supere en cantidad de votos, porque hay emergentes parciales, los grandes grupos económicos están primero en una política de desgaste, si no la denuncia de la Nata del domingo pasado, absurda, pero dentro de la política de desgaste. Y por otro lado, la necesidad de ver si alguno de estos emergentes puede ganar las elecciones en el 2015. Pero, ¿qué es lo que se está discutiendo? El modelo político-económico. Pero si una empresa o unas empresas eligen a nuestro próximo presidente, ¿en qué queda la democracia argentina? Bueno, este es el problema de las democracias modernas. América Latina, después de estar sometida a las corporaciones durante más de una década, recuperó la soberanía. Pero esto que a nosotros nos pasó en los 90, Argentina, Brasil, porque uno podría decir Collor de Mello en la calle, Menem o cualquier otro presidente de América Latina gobernaban las corporaciones, hemos recuperado la voluntad popular.
Lula, Kirchner, el Frente Amplio, Chávez. ¿Qué está pasando en Europa? No importa que gane el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español. Lo que se aplica es una política de ajuste brutal, gane quien gane. Entonces, ¿quieren volver a ese esquema? El problema son el resto de los partidos políticos, que uno les dice, señores, medien entre la sociedad y el poder formal, porque si no uno termina discutiendo con los grupos económicos y si les toca gobernar a ustedes va a ser imposible. Recuerden lo que le pasó a Alfonsín en el 89. Ahora, este escenario que definió la presidenta cuando dijo yo quiero discutir con, sí, con los jefes, este escenario de algún modo vuelve a poner la iniciativa del lado del gobierno. Sí, me parece que vuelve a poner la iniciativa del lado del gobierno y en el medio tenemos un proceso electoral, digo, que va en paralelo y por eso estas políticas de desgaste. Pero sí, a ver, el gobierno nunca ha perdido el norte. Digo, el esquema de expansión de la economía, del consumo, crecimiento económico, desarrollo de la industria, sorteamos dos crisis, la crisis norteamericana y la crisis europea. En este momento el país está creciendo al 5%. En octubre vamos a estar al 7% de crecimiento interanual, de octubre del 2012 a octubre del 2013. Es decir, con una desocupación del 7%, 7,2%, como se acaba de yo vaticino que en diciembre, recién se va a conocer en febrero, vamos a bajar el 6,9%, que fue el mínimo del kirchnerismo en estos 10 años. Vamos a estar por cómo viene la progresión económica. Sin embargo, hoy el problema es político. ¿Por qué? Porque la economía, a algunos todavía les falta satisfacer demanda, faltan cloacas en muchos lugares, y en otros ya no alcanza lo que le das, porque el estándar está cubierto. Entonces, hay un sector de la población que demanda otras cosas, hay otro sector que todavía necesita, bueno, y la presión de los grupos económicos que dicen, bueno muchachos, queremos volver nosotros. Gustavo, uno tiene la sensación de que el diagnóstico es bastante aproximado a la realidad. Sin embargo, hay algo que la población no comprende. ¿Hay algún error en la comunicación de parte del gobierno como para que no entienda, por ejemplo, que la economía está mejor de lo que la gente lo siente en el bolsillo? Mira, yo no sé, no creo que sean errores de comunicación. Yo lo que creo es que son 10 años de gobierno, que tenés del otro lado fuerzas políticas y económicas muy importantes, que no podés bajar la guardia. Digo, ganaste la elección con el 54%, nadie te garantiza que la vuelvas a ganar por el mismo margen, ni siquiera que la vuelvas a ganar. Es decir, esto es constante y permanente. A lo mejor alguien relajó y no, esto es la pelea por la construcción de sentido, esa famosa pelea cultural, es permanente. Ahora, sabiendo eso, uno no puede aflojar. Después hay particularidades. Siempre en una elección legislativa nos han consagrado como primera minoría y no como mayoría. Estoy hablando 2005, 2009 y 2013 ahora. Y por otro lado, me parece que las PASO fueron muy bien aprovechadas por distintas fuerzas políticas, en Capital por el UNEN, en San Juan por el partido de Rodríguez Sá, y así sucesivamente, después, y no por nosotros. Entonces, creemos nosotros que podemos recuperar esos 5 puntos que debimos haber sacado por múltiples factores. En la provincia de Buenos Aires porque va a crecer el conocimiento público de Insaurralde, en algunas otras provincias porque todos los que compitieron no van a estar y entonces los votos no se van a sumar al competidor con el que estaban peleando. Digo, voy al caso de Pino en la capital, no todos los que votaron al UNEM van a votar a Pino. Bueno, yo creo que hay que ir a apelar a esos sectores que nos acompañaron en el 2011, en la capital sacamos el 35% de los votos a presidente y el 28% a diputados, hay que apelar a esos grupos, porque si esa gente te votó y te acompañó, es porque son sectores progresistas que aflojan en el medio término, pero que uno le tiene que decir, ojo, que se está delineando el 2015, como ustedes señalaron en la apertura del programa. ¿Pero cómo se hace para que la población tenga otra lectura de los mensajes que le lanzan, por ejemplo, espacios periodísticos o producciones como las de Jorge Lanata? Hay que ir a todos lados, hay que debatir, hay que sacar cómo se reaccionó ahora con lo del domingo. El mismo domingo, como ya se estaba atacando la investidura presidencial, como ese manto de sospecha, yo hoy hablaba con una radio de Córdoba que insistía, bueno, la sospechosa escala, mire, eso es una operación política, digo, es una escala
porque el avión no puede volar tantas horas y el piloto tiene que dormir. Ahora, no es una sospechosa escala. Una operación política la titula sospechosa escala. Bueno, si uno no lo contesta inmediatamente, el tema se instala. Entonces, hay que volver a tomar la ofensiva política. Cuando uno habla de ofensiva política es marcar la agenda. La presidenta lo hace con lo del miércoles en Santa Cruz. La ley de medios va a quedar sin definición de la Corte Suprema de Justicia. Mira, es un tema central. No porque se defina la democracia, sino se define la institucionalidad. La Corte ha demostrado que es independiente del poder político. Nosotros esperamos un fallo estrictamente jurídico. Claro que lo esperamos a favor de la constitucionalidad, pero más allá de eso esperamos un fallo estrictamente jurídico para que también la Corte demuestre independencia de los poderes económicos. En este periodo de campaña hasta el 27 de octubre, ¿se podrán dar en el Parlamento discusiones sobre el impuesto a las ganancias, sobre la reducción posible de las horas de trabajo, sobre temas que tengan que ver con el blanqueo de los puestos de trabajo? Mira, el oficialismo lo va a llevar adelante. Recalde está trabajando con el tema del impuesto a las ganancias. La gente de Massa lo anunció. Yo no creo que apoyen una iniciativa porque iría en contra de sus intereses políticos. Es decir, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y a mí me parece que a veces la política de la oposición está fallando en eso. Se declama una cosa y después en la práctica no ocurre. Si uno analiza qué pasó con Carrió, con Michetti, que faltaron en la mayoría de las sesiones, yo lo que le digo a la población es, si hubiese sido por ellos no tendríamos ni ley de matrimonio igualitario, ni ley de género, ni muchas otras cosas que por suerte la Argentina Gustavo, tiene. con esta reacción del gobierno, y para cerrar el bloque, ¿crees que se va a dar un fenómeno de polarización en las elecciones del 27 de octubre? Sí, yo creo que sí, porque los medios te llevan a eso, te llevan a no poder razonar en voz alta, sino esta cosa binaria de blanco o negro, porque si no te terminan operando. Como blanco o negro, más allá de sus matices, son los modelos en pugna, un modelo neoliberal o un modelo de redistribución, ojalá que aquellos sectores políticos que también están por la redistribución no queden subsumidos en el discurso neoliberal. Muchísimas gracias, Gustavo López, por estar aquí en Política A Revolución y ustedes. Trabajo. Nosotros vamos a una nueva pausa y venimos con nuestros siguientes invitados.